Amados hermanos, en esta ocasión quiero dar principio a nuestro tema del día de hoy con un saludo que nos deja el apóstol San Pablo, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Saludo que el apóstol San Pablo dirige a los Corintios en su primera carta, capítulo 1 y versículos del 1 al 3. A Dios primeramente las gracias porque me permite la bendición de estar ante todos ustedes una vez más para considerar un tema más de la bendita palabra de Dios nuestro Señor. En esta ocasión quiero disertar sobre el tema que lleva como título la divinidad manifestada en Cristo, y la cual tiene como base Colosenses capítulo 1 y versículos del 12 al 19. Primeramente quisiera hacer la siguiente aclaración. Algunas veces cuando estoy en proceso de terminar el siguiente tema para predicarlo, me tardo en terminarlo, y yo deseo terminarlo, y hago todo lo posible por terminarlo para presentarlo a todo el que me escucha y se interesa en la palabra de Dios. Pero debo admitir que hay algo dentro de mí que me impide seguir adelante. Por alguna circunstancia, por alguna razón, hay algo que me impide en seguir. Siento que no puedo avanzar ni terminar, y es cuando necesito pedir de Dios su ayuda para proseguir. Y cuando ya es el tiempo, siento una libertad muy hermosa y como que todo me sale bien, y es cuando logro presentarlo a todos ustedes con la ayuda de mi Dios. Bueno, después de esta aclaración vamos a continuar con nuestro tema. La base del tema es Colosenses capítulo 1 y versículos del 12 al 19, que dice de la siguiente manera: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, en el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Sí, agradó al Padre que en Cristo Jesús, Señor nuestro, habitase la plenitud de la divinidad. Los 7 espíritus, miembros de la divinidad, entre ellos tomaron un acuerdo. Y destaca el apóstol Pablo de que agradó al Padre de que en el cuerpo de Cristo habitase toda la plenitud de la divinidad. Y más adelante veremos la profundidad que esto reviste. Sí, por esta razón quedó escrito de la siguiente manera, Colosenses capítulo 2 y versículo 9, que dice: porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Veamos qué significa divinidad. Bueno, la palabra divinidad tiene el siguiente significado: es la unidad de los 7 espíritus indivisibles de la gloria de Dios, revelados y manifestados en su trono. Amén. La divinidad
en el tiempo del Antiguo Testamento se manifestó en diversas maneras. Sí, hablándonos o hablándole a los hombres para hacerles saber sus designios y propósitos. Apareció a Abraham, a Moisés en la zarza ardiendo, a Lot, a Manoa, a Gedeón, a Barak. Se manifestó en Sansón, en David, en Samuel y a los profetas. En fin, tuvo muchas manifestaciones la divinidad aquí en la tierra en el Antiguo Testamento. Y ahora, en el tiempo de la gracia, se hace presente la divinidad en la tierra con la venida de nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre desde el cielo para dar cumplimiento a la redención del género humano, y se hace presente también el Espíritu Santo, sí, quien pertenece a uno de los 7 espíritus de la divinidad, y así tomar participación y engendrar a Jesús, quien encarnaría en el vientre de la Virgen María posteriormente. Sigamos. Entonces, habremos de seguir utilizando este mismo símbolo del candelero de 7 brazos. Lo vamos a seguir utilizando, con el cual Isaías nos da a conocer los 7 miembros de la divinidad y nos entrega una lista con los 7 nombres de los atributos de sus 7 espíritus. Isaías capítulo 11 y versículos 1 y 2, que nos dice de la siguiente manera: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Así es. Sí, usted puede ver que el primero y el segundo de los nombres pertenecen al Padre y al Hijo, que son el Espíritu de Jehová y el Espíritu de sabiduría, como lo podemos ver en ese mismo orden en el candelero que mismo Dios, por su inspiración, nos da a conocer. Veamos la primera sección de nuestro tema a considerar: la plenitud de la divinidad manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Plenitud, ¿qué significa plenitud? Veamos, su significado es totalidad íntegra en sí mismo, es decir, calidad de completo, que no le falta nada. ¿Qué significa la plenitud de la divinidad en Cristo? Esto significa que en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no solo habitaba el Espíritu del Padre, el gran yo soy, sino que también habitaba el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y en el mismo cuerpo, y a la vez se hace acto de presencia el Espíritu Santo también. La Biblia explica que en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo habitaba la totalidad íntegra de los 7 espíritus de Dios, sí. Pero entonces, ¿por qué la Biblia solo habla de solamente 3 de los espíritus? Es decir, que destaca y nombra a 3 de ellos solamente. Pues presenta al Espíritu del Padre, el Espíritu de su Hijo Jesucristo, y destaca también la presencia del Espíritu Santo. Pero permítame explicarle por qué solamente menciona a estos 3. Ya veremos. Los 7 espíritus de Dios han sido enviados en toda la tierra desde el principio de la misma creación, como lo hemos visto en los otros 2 temas pasados que ya les he explicado a todos ustedes. Y ahora, en el tiempo de la gracia, se hicieron presentes y habitaron en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad, sus 7 espíritus. En Él habitaron los 7 espíritus cuando anduvo aquí sobre la superficie de la tierra. Entonces, veamos que el Espíritu del Padre,
el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo, en más de una ocasión los miembros de las diferentes denominaciones cristianas habrán escuchado hablar de los tres, pero lamentablemente en muy pocas o en muy escasas ocasiones habrán escuchado la verdad sobre este asunto. Pero en esta ocasión quiero participarles a todos ustedes y quiero mostrarles los tres espíritus de la divinidad, los cuales estuvieron presentes en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y cómo trabajaron cada uno de ellos para la redención de nuestras almas. Y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes este maravilloso tema. Primero habremos de considerar el espíritu del Padre. Vamos a considerar el primer espíritu de la divinidad. Lo asombroso de esta manifestación es que el mismo Espíritu de Jehová se hizo presente en el cuerpo de Cristo, y es el Señor Jesús quien nos da testimonio que con Él, es decir, que dentro de su cuerpo estaba el Espíritu del Padre. Él mismo nos da testimonio. Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versículos 18, que dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Amén. Dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿el Espíritu del Señor es sobre mí? Sí, así lo dijo muy claramente. Pero ¿cómo? Si el Señor Jesucristo reconoce otro Señor dentro de Él mismo. Desde luego que sí, porque era el Espíritu del Padre a quien hace referencia. Entonces, de aquí deducimos que el Espíritu del Padre no puede ser el mismo Espíritu de Jesucristo. Son dos espíritus completamente diferentes, pero hacen acto de presencia los dos en el mismo cuerpo de Cristo, porque los dos espíritus pertenecen a la divinidad. Amén. Isaías nos profetiza y nos revela que el Espíritu del Padre estaría presente también en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y le llama nuestro Redentor. Isaías le llama nuestro Redentor, siendo también participante de la redención del género humano. Isaías capítulo 63 y versículo 16, que nos dice de la siguiente manera: tú empero eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Amén. Sí, porque dice, Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Sí, no los conoció. Pero bueno, sigamos. El segundo espíritu de la divinidad, el segundo espíritu de la divinidad que pertenece al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hace acto de presencia en la tierra de Israel por un lapso aproximado de 3 años y medio para cumplir el ministerio que el Padre le encomendó. Sí. Veamos, primera de carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 9, que nos dice el apóstol San Pablo: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo presente en su cuerpo como un espíritu independiente junto con el Espíritu del Padre. Sigamos. Pues dijo Jesús las siguientes palabras, Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Amén. Entonces, veamos que había un común acuerdo entre el Espíritu del Padre y el Espíritu de Jesucristo. No solo estaban presentes los dos en el mismo cuerpo, sino que interactuaban, dando testimonio Jesús de que el Padre verdaderamente estaba en él. San Juan,
Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 36, que dice de la siguiente manera: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Sí, mi hermano, aunque el Padre haya enviado a Jesús desde el cielo, también estuvo presente en el cuerpo de Jesús en la tierra para llevar a efecto la obra de la redención. Amén, gracias a Dios. Como siguiente, vamos a considerar ahora el tercer espíritu de la divinidad manifestado en nuestro Señor Jesucristo, y este pertenece al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo también se hizo presente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero lo hizo solo en algunas ocasiones muy especiales. Y es el apóstol Pablo quien nos presenta al Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 14, que nos dice de la siguiente manera: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí menciona a los tres, incluyendo la participación del Espíritu Santo. Amén. Y como podremos observar, se manifiestan juntos como uno solo. Trabajan independientes, y en ocasiones hablan el uno del otro como si fuera de sí mismo, pues se presentan en un matiz muy hermoso, pero sigue siendo uno solo, nuestro Dios Todopoderoso, la divinidad. Amén. Así es la divinidad, para empezar a comprender lo que es la divinidad. Sigamos. Las Escrituras no nos mencionan que el Espíritu Santo haya participado del sufrimiento del Mesías. Cuando Jesús iba cargando la cruz, las encomiendas que traía el Espíritu Santo a realizar eran diferentes, como veremos a continuación. Sí, cada uno de ellos traía participación y traía demanda para cumplir aquí en la tierra, cada uno de ellos, según la misma divinidad, ellos lo acordaron. La primera de las encomiendas principales que traía el Espíritu Santo era de engendrar a Jesús, el Hijo de Dios, en el vientre de la Virgen María. Y es conveniente aclarar que Jesús, cuando fue engendrado en María, ya era el Hijo de Dios enviado del cielo. Jesús no tuvo su principio cuando nace del vientre de la Virgen María, como muchos piensan. Evangelio según San Mateo, capítulo 1 y versículo 20, que nos dice de la siguiente manera: Y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Sí, al Espíritu Santo le tocó engendrar carnalmente a Jesús en el vientre de su madre María. Otra de las encomiendas del Espíritu Santo era de hacerse presente en el día de Pentecostés y llegar a aquellos 120 hermanos de la iglesia primitiva con su Espíritu Santo. Pues así lo declara el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 4, que dice de la siguiente manera: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Profecía, sí, que tuvo su fiel cumplimiento. Hasta ahora, hasta nuestros días, sí, se sigue cumpliendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 16 al 18, que nos dice de la siguiente manera: Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Esta profecía sigue teniendo su fiel cumplimiento hasta el día de hoy. Hasta aquí hemos visto un panorama de las acciones tomadas por los tres espíritus de la divinidad en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos a la siguiente sección de nuestro tema. La divinidad manifestada cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado. Veamos este acontecimiento. En este segmento quiero hacer referencia a la idea tan controversial de que Jesús tuvo su principio solo cuando fue engendrado en el vientre de la Virgen María, su madre. Y se atreven a explicar de que Jesús nunca estuvo presente en el Antiguo Testamento y afirman que nunca existió en el pasado. Y otros enseñan que Jesús solo fue un profeta y nada más, desestimando su divinidad. Así es. Pero estas falsas doctrinas creadas en la imaginación de los hombres, son una completa herejía. Así es. ¿Qué significa herejía? Permítame explicarle. Es una creencia o teoría ideada y establecida por los hombres, contraria a la única religión del Dios del universo establecida en la Biblia, y como consecuencia entra en conflicto con los dogmas establecidos por la divinidad en la Sagrada Escritura. Así es, entra en conflicto cuando las cosas no van de acuerdo a su palabra. Consideremos la siguiente escritura, la cual nos enseñará de que Jesús sí estuvo presente desde el Antiguo Testamento, y posteriormente seguiremos con la sección que nos dice desde cuándo Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado. Bueno, para empezar, el Espíritu de Cristo, el cual pertenece a los 7 espíritus de la divinidad, desde luego que sí estuvo presente en el Antiguo Testamento, sí estuvo presente, y desde la creación del mundo también, y en la creación del hombre y su mujer Eva. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículos del 1 al 2, que nos dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, es decir, sin Jesús, nada de lo que es hecho fue hecho. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El apóstol San Pablo nos declara y nos revela algo muy hermoso acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, y nos da testimonio de cómo sí estuvo presente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículos del 1 al 4, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por la mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en la mar. Todos comieron de la misma vianda espiritual, y todos bebieron de la misma vianda espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. La piedra era Cristo. Amén. Así es, hermanos. Cristo sí estuvo presente en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jesús. Sigamos. ¿Sí? ¿Escuchó bien lo que la Escritura dice? Fíjese bien. Todo el pueblo de Israel bebía del agua de la piedra en el desierto. Pero notemos que la piedra
seguía al pueblo de Israel. Sí, aquella piedra seguía al pueblo de Israel detrás de ellos. Sí, el pueblo avanzaba, si el pueblo avanzaba, la piedra también avanzaba detrás de ellos. Si el pueblo hacía una parada, la piedra también se detenía. También. Y por eso el apóstol Pablo nos revela que la piedra que lo seguía era Cristo. Amén. La piedra no solamente los israelitas bebieron de la piedra que era Cristo, sino que en el camino iba el pueblo de Israel avanzando y la piedra lo seguía. Imagínese una piedra que viene detrás de usted caminando también. Bendito sea Dios. Pero bueno, así nos dice la palabra de Dios. La piedra que lo seguía era Cristo y fue quien les dio de beber agua viva en el desierto. Sí. Pues reconocemos que la divinidad se manifestó también en la columna de fuego. También se manifestó en la nube. Y todo esto para guiar a su pueblo Israel en el desierto candente cuando ellos iban caminando en pleno sol y en la noche bastante frío. Veamos, ¿desde cuándo Jesús el Hijo de Dios fue engendrado realmente? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Este misterio se entiende de la siguiente manera. El Espíritu de Jesús, a través de la historia bíblica, podemos confirmar con las Escrituras que Jesús fue engendrado 2 veces. Sí, fue engendrado 2 veces. La primera vez fue engendrado por el Padre, allá en el tiempo de la eternidad. Y la segunda vez fue engendrado por el Espíritu Santo para tomar cuerpo humano en el vientre de la Virgen María. Amén, así es. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Padre, allá en el tiempo de la eternidad. Primero, como parte de la divinidad, fue engendrado por el Padre allá en el tiempo de la eternidad y su lugar toma efecto a la diestra del Padre, como se puede mirar en el tronco principal del candelero. A la diestra, siempre el Hijo de Dios, Jesucristo. Siempre ha sido el lugar de Cristo, sentado, dice, el cual está sentado. No dice que está parado, dice que está sentado. ¿En dónde? A la diestra. Hace diferencia. Si estuviera parado, dijera, está parado a la diestra. Pero no dice que está parado, dice, está sentado a la diestra del Padre. Amén, así es. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias a Dios que podemos entender estas cosas tan hermosas y tan maravillosas. Hebreos capítulo 1 y versículos del 1 al 6, que nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Por el cual asimismo hizo el universo, por Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí sí, ahí se sentó y ahí está sentado hasta el día de hoy. Bendito su nombre. No cuando resucitó volvió otra vez a su lugar. Sí, así lo declara la palabra de Dios. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Sigamos. Dice el versículo siguiente: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Sí. El versículo siguiente dice:
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, solo lo introduce, nada más. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle los ángeles de Dios a Jesús. Amén. El Padre, la divinidad, no da adoración a quien no es Dios. Él prohíbe la adoración a lo que no es Él. Así es. Pero Él mismo ordena. Y adórenle, sí, adórenle todos los ángeles de Dios a Jesús, porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Amén. Porque Jesucristo pertenece a los 7 espíritus de la divinidad como un todo, como uno solo. Están unidos, hermanos. Están bien unidos entre ellos mismos. Es uno solo. Dios es uno. Amén. Sigamos. En esta escritura que acabo de dar, hay 3 aspectos muy importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos son revelados. Veamos de qué manera nos son revelados. El primer aspecto, veamos que Jesucristo fue engendrado por el Padre allá en la eternidad. Y cuando fue introducido en la tierra, fue declarado Dios manifestado en carne. Así es. Y eso es lo que significa Emmanuel. Amén. Eso es lo que significa la palabra Emmanuel. Hebreos capítulo 1 y versículo 5 que nos dice de la siguiente manera. Cuanto a la primera vez dice, fíjese bien cómo dice, y otra vez yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Se refiere cuando fue engendrado en el cielo allá en la eternidad. Y por eso Jesús es Hijo del Padre. Cristo sí tiene espíritu separado del espíritu del Padre y pertenece a la divinidad. Sí pertenece a la divinidad por cuanto el Padre lo engendró y cuando lo envió a la tierra ya era Dios. Sí, Jesús ya era Dios cuando fue engendrado en la tierra. Solo fue introducido por cuanto dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Así es. Veamos el segundo aspecto. El segundo aspecto, que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, la Virgen María, sí, aquí en la tierra. Pues cuando fue introducido aquí en la tierra, fue declarado por el ángel lo siguiente. Evangelio según San Mateo, capítulo 1 y versículo 20, que nos dice de la siguiente manera. José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 1 y versículo 6, cuando la segunda vez dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, lo cual nos declara que Jesucristo, que aunque tenía cuerpo humano, también es Dios, el cual pertenece a los 7 espíritus de la divinidad. Amén, así es. Sigamos. Ahora consideremos el tercer aspecto de este asunto. Que Jesucristo cuando nació de la Virgen María, ya era Dios como parte de la divinidad. Solo se presentó para realizar el plan de salvación. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 1 y versículo 23 que nos dice de la siguiente manera. He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Así es. Y cuando dice con nosotros Dios, no solamente se refiere a que estaba presente el Espíritu de Jehová, también estaba el Espíritu de Jesucristo y además los otros 5 espíritus de la divinidad. Por esa causa el apóstol Pablo dejó escrito Colosenses 2:9, dejó escrito porque en él habita, es a saber, en Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Sí, los 7 espíritus habitaban en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos. Pues cuando hace referencia
a toda la plenitud de la divinidad, es porque se refiere a los 7 espíritus que forman el trono de la gloria de Dios. Sí, así es. Bueno, sigamos adelante con nuestro tema. Pasemos a la siguiente sección de nuestro tema, que tiene un subtítulo: la divinidad manifestada en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la divinidad también se presenta en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y veamos cuál fue su presentación. Evangelio según San Lucas, capítulo 3 y versículos 22, que nos dice de la siguiente manera: y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Amén. Allí estaba la manifestación de los 3, que muchas veces unos no pueden explicar y otros explican pues no como debe de ser propiamente. Pero sigamos. Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén, así es. ¿Se estaban manifestando los 3? Sí, pero no confundamos esta doctrina bíblica con la doctrina de la Trinidad. Más adelante vamos a hacer una breve explicación también de lo que eso significa, porque no se llama Trinidad, es divinidad. La palabra Trinidad ni siquiera existe en las Sagradas Escrituras, así que no se preocupe por esa palabra ni por esa doctrina, porque es una herejía, y tengamos cuidado con las cosas que oímos. Tengamos cuidado, porque no vayamos a estar escuchando doctrina de demonios. Sigamos. Aquí les voy a presentar los versículos tan controversiales en donde se ha engendrado un gran debate a través de los siglos que nos han precedido, en donde se hace presente la divinidad, por cuanto el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Sí, cierto que son 3 espíritus que pertenecen a la divinidad, pero no les podemos llamar Trinidad. No les podemos llamar Trinidad, pues caeremos en un error doctrinal, pues esta doctrina aprueba y afirma que son 3 personas diferentes y un solo Dios verdadero. Para empezar, la divinidad no es persona. La divinidad no es persona. Que el Espíritu de Cristo haya tomado cuerpo humano es algo muy diferente, pero la divinidad no es persona. Entonces no podemos decir que son 3 personas diferentes. Cristo habitó, la divinidad habitó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en un cuerpo. Veamos lo que significa la palabra persona para empezar. Veamos qué significa la palabra persona para entrar en la explicación de este tema tan controversial. Levítico, capítulo 7 y versículo 27, que dice: cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Así es. Cualquiera persona que comiere una sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Yo sí soy persona. Usted sí es persona. Sí, y está hablando la divinidad. A nosotros nos llama personas porque nosotros tenemos cuerpo humano. Cuando decimos que tiene persona es porque tiene cuerpo humano. ¿Sí? La divinidad también tuvo presencia en cuerpo humano, pero la divinidad no es persona. No es persona. Ahorita vamos a ver más adelante un poquito
más explicado esto. Sigamos. Entonces, se habla de persona cuando alguien posee un cuerpo humano. La divinidad no se puede describir como tres personas diferentes porque solo se le llama persona a quien posee un cuerpo humano. Fíjese bien. Entonces podemos afirmar que la divinidad se presentó en el cuerpo de Cristo y fueron tres espíritus de la divinidad, los cuales fueron el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, amén, los tres se presentaron. Así es. Abundaremos más sobre esto más adelante. Sigamos. Ahora pasemos a la siguiente sección de nuestro tema. La divinidad manifestada en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Veamos. Evangelio según San Mateo, capítulo 17 y versículos del 1 al 9, que nos dice de la siguiente manera. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Amén. A él oíd, a Jesús. Así es. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Al oír estas cosas, dice que temieron en gran manera y cayeron sobre sus rostros. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Ya la segunda vez, cuando abrieron sus ojos, ya no miraron a nadie. Aquella transfiguración había pasado y miraron solamente a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Y como descendieron del monte, les mandó diciendo así, para que nadie supiera, era un secreto todavía, dice, hasta que Jesús resucite de los muertos. Sigamos. La oportunidad de estar en la transfiguración de Jesús, fíjese bien, fueron solamente Pedro y Jacobo, sí, junto con Juan. Los otros discípulos no se encontraban. Y la primera vez que ellos vieron a Jesús, nos dice, la primera vez cuando vieron a Jesús en la transfiguración, dice: He aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la misma nube, sale la voz que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros. Así es. Sí, la Escritura nos dice que Pedro y Jacobo vieron entonces a Jesús transfigurado. Pero realmente, ¿qué vieron? ¿Que cayeron sobre sus rostros? ¿Qué vieron que los espantó? Cayeron llenos de temor. ¿Qué fue lo que vieron? Veamos qué fue lo que vieron, porque las Escrituras nos dan razón de qué fue lo que vieron ellos. ¿Por qué fueron llenados de tanto temor? Ver a Jesús transfigurado, esto no significa que hayan visto a Jesús
a Moisés y a Elías juntos. Cuando vieron a Jesús transfigurado, estaban hablando los tres. Sí, estaban hablando los tres. Cuando de repente, he aquí una nube de luz que los cubrió. Una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que vieron? Sigamos. Ahorita les voy a explicar qué fue lo que vieron. Primero, Pedro y Jacobo estaban dentro de esa nube cuando escucharon esa tal voz. Sí, estaban adentro de la nube ya. Dice, porque los cubrió. ¿Qué salía de la nube? Y repentinamente cayeron sobre sus rostros atemorizados. Pero ¿qué oyeron y vieron que los hizo atemorizarse y caer sobre sus rostros? Veamos la siguiente escritura, lo que nos dice. El apóstol Pedro nos da testimonio de este acontecimiento en su segunda carta, capítulo 1, versículos 16 al 18, nos dice de la siguiente manera: porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual me he agradado. Amén. Esa voz la escucharon también. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Fíjese bien. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Así es. Así da testimonio el apóstol Pedro de la visión en la transfiguración. Da testimonio. Pero ¿qué vieron en el monte de la transfiguración? El apóstol Pablo ya no lo está diciendo. Que ellos fueron testigos de lo que vieron. Dice, con nuestros propios ojos vimos su majestad. Sí, con nuestros propios ojos vimos su majestad. Y luego dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Vieron las dos cosas? Vieron las dos cosas. Vieron su majestad y escucharon la voz que venía de allá, que salía de la misma nube, el cual los había envuelto. Estaba sobre ellos. Y lo que ellos oyeron y vieron fue su majestad. Pero ¿qué es ver su majestad? ¿Qué es ver su majestad? Sigamos. San Pablo nos lo explica, qué es ver la majestad de Dios. Hebreos capítulo 1 y versículos del 1 al 6, que nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado en muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que vieron. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el apóstol Pablo, a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de la majestad, es decir, a la diestra del Padre. Entonces, ¿vieron al Padre? ¿Vieron al Padre? ¿Vieron a Jesús juntos en la nube de luz? Amén, sí los vieron, porque San Pedro dice, y vimos su majestad. O sea que vieron a los dos, y esto les sorprendió y cayeron como muertos atemorizados, porque no habían visto la divinidad, no tenían idea, nada más habían escuchado de cómo Jesús les hablaba del Padre, pero no lo habían entendido, no lo habían comprendido, no sabían cómo podía ser esto. Entonces en la transfiguración vieron a los dos.
Bendito sea su nombre, porque ellos mismos nos lo están revelando lo que vieron. Bueno, por esta razón cayeron sobre sus rostros atemorizados. Entonces Jesús, llegando, les tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Amén. A solo Jesús. Ya había pasado la transfiguración. Bendito su nombre. Qué hermosura, qué belleza les tocó ver en ese rato a los apóstoles. Sigamos adelante. Pasemos ahora a otra sección de nuestro tema. Ahora vamos a considerar la divinidad manifestada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, a la hora de la muerte y de la resurrección también se manifiesta la divinidad otra vez. Sí, porque actúan juntos, como les dije. Actúan juntos, individualmente, por separados, según ellos lo hayan determinado. Sigamos. Usted se ha preguntado por qué Jesucristo decidió ir a sufrir camino a la crucifixión y cumplir con lo que se le había propuesto. ¿No se ha puesto a pensar? Bueno, pero ¿estaba el Espíritu de Cristo solo en el cuerpo cuando fue llevado a latigazos hasta la crucifixión? Esa es una muy buena pregunta. Sí, a la hora de la angustia, del tormento, dolor y muerte de Cristo, Él no se encontraba solo. Había otro de los espíritus de la divinidad en el cuerpo de Cristo. Amén, así es. ¿Y qué pasó con los otros 5 espíritus de la divinidad? Si la Biblia nos dice o nos declara que son 7 los espíritus de la divinidad, la Biblia no menciona nada. La Biblia no menciona nada porque solo está en la soberana voluntad de Dios manifestarse según su sabiduría. Así es. De la crucifixión de Cristo y del sufrimiento y de la agonía que Él tuvo, estuvieron solamente 2 espíritus presentes en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los de los otros 5 no nos habla nada, no nos relata nada la Biblia, guarda silencio, porque solamente la divinidad sabe por qué se reserva ellos, porque no se presentaron. Sigamos. ¿En dónde estaba el Espíritu del Padre a la hora del tormento, dolor y muerte de Cristo? No crea que el Padre estaba allá arriba en el tercer cielo, viendo a su Hijo cómo era crucificado, y Él allá disfrutando de su trono junto con sus ángeles. Así como cuando una persona está en su oficina con aire acondicionado y que le llevan su platillo favorito hasta su escritorio. No, mi hermano, nada de eso. Nada de eso. Por esa razón Jesús lo declaró cuando era interrogado por los escribas y fariseos. Fíjese bien cómo nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículos del 25 al 30, que nos dice de la siguiente manera. Y decíanle: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo de decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Amén. Mas no entendieron que les hablaba del Padre. Díjoles Jesús, díceles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Amén, así es. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Cristo, muchos creyeron en Él. Amén. Les dijo Jesús, fíjese bien lo que les dijo Jesús: porque el que me envió conmigo está. ¿Estaban los dos? Sí, estaban los dos. No me ha dejado solo el Padre.
Sí, así fue. El Espíritu de Jesús y el Espíritu del Padre siempre estuvieron juntos. Siempre estuvieron juntos. Amén. Estaban completamente confundidos los maestros de Israel. No podían reconocer quién era Jesús. Pues Jesús les decía, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Sí, así fue. Y Jesús y el Padre siempre estuvieron juntos. Ellos no podían reconocer que era el Padre, que el Padre estaba en el mismo Jesús. Ahora permítame decirle una cosa, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué siempre estuvieron juntos el Padre y su Hijo Jesucristo a lo largo de su ministerio? ¿No se ha preguntado? Bueno, más adelante le voy a explicar el por qué y qué fue lo que los motivó a permanecer juntos, ¿sí? Continuamente. Veamos, más adelante los voy a explicar. Sigamos. Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y versículo 29, que nos dice de la siguiente manera: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: salve, Rey de los judíos. Y llegada la hora es cuando empieza el sufrimiento al Gólgota. ¿Sí? Y esto fue lo que sucedió. Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y versículo 13 al 14. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Entonces, cuando ya se encontraba en la cruz, se oye un grito de desesperación de la divinidad, exclamando, Evangelio según San Lucas capítulo 23 y versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Sí, eso le estoy poniendo un ejemplo, como si un padre mirara que su hijo es condenado a muerte, ¿no va a hacer algo? Sí, claro que sí. Entonces, los dos espíritus de la divinidad prefirieron pagar en la cruz para salvar a su hermosa criatura que ellos mismos formaron. Sí, porque entre los dos formaron al hombre y a su mujer Eva. Y es cuando ellos deciden ir a la cruz juntos, bendito su nombre, bendito su nombre. Los dos, mi hermano, los dos decidieron ir a la cruz juntos por esa tan bella y hermosa criatura que somos usted y yo hasta el día de hoy, hermano. Por eso ellos prefirieron sufrir, porque ellos la hicieron, ellos la formaron con sus manos preciosas. Jesús, ya me imagino a Jesús dando el soplo de vida a aquella hermosa criatura. Bendito sea su nombre. Qué hermosas cosas nos declara la palabra de Dios. Por eso estuvieron juntos, porque ellos preferían sufrir antes que ver condenado a su preciosa criatura. ¿Que no podemos sentir ese amor tan grande que tiene la divinidad hacia nosotros? Si nosotros somos sus hijos, somos su criatura. Bendito su nombre para siempre. Veamos. Porque entre los dos formaron al hombre y a su mujer. Y es cuando ellos deciden ir a la cruz juntos. También lo hicieron por usted y por mí. Por eso dice la Escritura de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículos 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Sí, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Sí. Y San Juan Apóstol da testimonio de ese tan profundo amor de la divinidad. San Juan, capítulo 3 y versículo 16. Muy conocido este versículo de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es. Entonces, el Espíritu de Jehová sufrió también los azotes en el cuerpo de Cristo. Así es.
pues el Espíritu de Jehová estuvo presente llevando la cruz y pagando la condenación por el pecado de la humanidad. Ese es el amor de Dios, así es el amor de Dios. Bendito su nombre. Pero, ¿dónde dice esto? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde quedó escrito? Claro que sí. Isaías capítulo 53 y versículo 6, que nos dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Sí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Fue Jehová? Sí, el mismo Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es como cuando usted está en su hogar y usted sufre por la situación de un ser querido, como cuando sufre por un ser querido. Se siente el vacío, siente el dolor de su ausencia, y no es un dolor como cuando alguien está enfermo. Es más intenso el dolor cuando usted sabe que esa persona a quien usted ama vive y ha sido condenado a muerte. Es más intenso el dolor, claro que sí. Dice, y usted hace todo lo que está de su parte por librarlo de esa condenación. Así es. Así fue el clamor de desesperación del Padre y de su Hijo Jesús. ¿Sí? Al ver que aquella hermosa criatura que ellos habían formado y le habían dado vida, ahora está en peligro de muerte. ¿Acaso Jesús no derramó sudor como grandes gotas de sangre? Amén. Que caían hasta la tierra para darnos vida. Amén, así es, porque ellos sufrieron por su hermosa criatura, por su bella criatura, por esa criatura inteligente, por esa criatura que somos usted y yo, que ellos nos hicieron, nos formaron, nos dieron vida. Bendito sea Dios, somos parte de la divinidad, no somos cualquier chango. Bendito su nombre, somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Todopoderoso por creación, y ahora somos hijos de Dios también como herencia de parte de la divinidad. Sigamos. Pero algo sucedió repentinamente, fíjese bien, algo sucedió repentinamente cuando Jesús estaba agonizando. Exclama a gran voz diciendo, Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículos 33 y 34, que nos dice de la siguiente manera: y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, grita Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos en que Jesús estaba por expirar en la cruz, se cumple la profecía de los Salmos capítulo 22 y versículos 1 y 2, que dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Y luego dice el versículo 7, todos los que me ven escarnecen de mí, estiran sus labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Sí? Pero veamos que antes de la muerte de Jesús, el Espíritu del Padre se va. Antes de la muerte de Jesús, el Espíritu se va y abandona el cuerpo de Jesús. Sí lo abandona, pero anteriormente ya habíamos leído por declaraciones de Jesús que dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, y ahora resulta que lo abandona. Sí, ahora resulta que lo abandona. Pero
¿Por qué lo abandona? ¿No se ha preguntado por qué salió el Padre? ¿Por qué se fue el Espíritu del Padre? Veamos. Sí, porque este era el plan de la divinidad para que a la hora de la muerte, sí, a la hora de la muerte, Jesús solo pasara por la transición de la muerte y por el poder del Padre resucitara a nuestro Señor Jesucristo, bendito su nombre. Ese era el plan y así se cumplió, así se cumplió. Y llegando el momento, Jesús, pendiente de la cruz, exclama las siguientes palabras muy conmovedoras. Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y versículo 44. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por en medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió Jesús. Amén. Sí, palabras que hasta el día de hoy resuenan en nuestros oídos. Y por cierto, esta frase es una declaración que a través de muchos años ha sido de mucha controversia entre los que tratan de explicar la vida de Jesús y a la vez muy difícil de explicar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, realmente Jesús estaba con su Padre. Él mismo que lo engendró allá en la eternidad. Amén. Estuvo con él. Entonces Jesús honra a su Padre con las siguientes declaraciones. Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículos 17 y 18, que dicen de la siguiente manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo Jesús, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es. Esta garantía tenía Jesús de su Padre, de poder resucitar por sí mismo. Pero Jesús no utilizó de este poder para resucitar de los muertos, sino que Jesús permitió que el Padre obrara en su resurrección. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Cuando el Espíritu del Padre tuvo que salir del cuerpo de Cristo, había dos razones muy poderosas para hacerlo. Sí, era el plan divino y fue para que se cumplieran las profecías contenidas en el plan de la divinidad. Veamos la primera razón. Fue para que Jesús muriera y Él pagara por nuestros pecados. Isaías capítulo 53 y versículos 10, que nos dice de la siguiente manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es. Esa es la primera razón. Y la segunda razón por la cual el Padre salió antes de que Jesús muriera, salió. La segunda razón es esta: fue para que Jesús fuera a la sepultura y cumplir otras profecías, y para que Él resucitara de los muertos por la gloria del Padre. Jesús fue levantado de la tumba por el poder del Padre. Así es, fue levantado por el poder del Padre Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículos de 30 al 35, que nos dice de la siguiente manera: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Ahí el apóstol Pedro da testimonio de lo que la diestra de Dios hizo con su poder para su Hijo Jesucristo, levantándolo Él de la tumba, porque a Él le correspondía resucitarlo de entre los muertos, porque así fue el plan
de la divinidad. Bendito su nombre. Sigamos. Este era el plan de la divinidad, que aunque Jesús dio testimonio de que Él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar, no utilizó de su poder divino, sino que permitió que el Padre lo resucitara de entre los muertos. Romanos capítulo 6 y versículos 4, que nos dice de la siguiente manera: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así es, bendito su nombre. El apóstol Pedro, dando testimonio de estas cosas ocurridas en Jerusalén hace más de 2000 años, hizo las siguientes declaraciones. Veamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículos del 22 al 24, nos dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él por medio de nosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Amén. ¿Quién lo levantó? Dios lo levantó. La diestra de su poder levantó por el poder del Padre. Así es, así nos lo declara la palabra de Dios. Bueno, sigamos ahora adelante con la siguiente sección de nuestro tema: la divinidad manifestada en Cristo y la participación del Espíritu Santo. Veamos cuál fue la participación también del Espíritu Santo. Veamos algunas escrituras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículos 14, que nos dice de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros todos. Amén. Hemos venido escuchando que la divinidad se manifestó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se manifestó al engendrar a Jesús, el Hijo de Dios, en el vientre de la Virgen María, su madre. Se manifestó al descender en Cristo en forma corporal como paloma en el día de su bautismo. Pero aún le fue conferido una tarea más, que es la de sellar a todo cristiano con su Santo Espíritu. Sí, esa tarea tiene el Espíritu Santo, de sellar con su Santo Espíritu a todo cristiano. Sí, con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia en los cielos. Y todavía hay una encomienda más que le fue dada al Espíritu Santo. Vayamos a las Escrituras para ver de qué se trata esta otra encomienda del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 22 al 38, que nos dice de la siguiente manera: y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, dice el apóstol Pablo, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Así declara. Veamos ahora cómo encarga el apóstol Pablo. Encarga muy cuidadosamente a los obispos el rebaño del Señor. Veamos las siguientes declaraciones, los siguientes versículos. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos, sí, el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su preciosa sangre, bendito su nombre. Pues esta es la otra encomienda que tiene a cargo el Espíritu Santo, y de mucha importancia para la iglesia en nuestros días, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Sí, el Espíritu Santo es quien tiene a cargo los obispos puestos en la iglesia. Por tanto, tengamos en cuenta la siguiente recomendación de Cristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12 y versículo 32, que dice de la siguiente manera: y cualquiera que hablare en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así es, hermano. Si aún alguna cosa hablamos en contra de la voluntad del Espíritu Santo, tengamos cuidado, porque por esto daremos cuenta ante el trono de la divinidad en aquel día. Por esta razón, sigue exhortando el apóstol San Pablo de la siguiente manera: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos, fíjese bien, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Qué palabras más conmovedoras. De vosotros mismos, bendito sea el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo declara estas cosas ante los ancianos de la iglesia de Éfeso. Sí, se los habla muy claro y le dice, aún con lágrimas en sus ojos. Así que le voy a decir una cosa, estimado jovencito, hermano, que se inicia usted en el ministerio de la predicación, tengan cuidado de poner por obra la ley y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. No los mandamientos del Antiguo Testamento, ni los mandamientos de la ley de Moisés, que nada tienen que ver con el cristiano, porque nosotros no somos judíos, benditos sus nombres. Sigamos. Fíjese bien, Gálatas capítulo 6, versículo 2, que nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. No la ley de Moisés, la ley de Cristo, que es la ley que nos toca cumplir ahora en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sellada por su sangre preciosa. Sigamos. Por tanto, velad, sigue hablando el apóstol San Pablo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Dice de la siguiente manera: la plata y el oro y el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Si el apóstol Pablo tenía que trabajar, siempre trabajó. Aunque cuidaba la iglesia, siempre trabajaba. Dice: estas manos me han servido para lo que yo he necesitado. También trabajaba. Y esto os he enseñado, que trabajando así es necesario sobrellevar a los que están enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban. Bendito sea Dios. Qué palabras tan conmovedoras. La última presentación que tuvo el apóstol Pablo ante los ancianos de Éfeso, para hacerles recordar lo que habría de suceder. Amados hermanos, tenemos el Evangelio eterno. Llevemos las buenas nuevas de salvación.
a todo aquel que esté a nuestro alcance. Es necesario trabajar por amor a la obra de Dios, entregar de una u otra manera este hermoso mensaje de salvación para que más y más personas tengan acceso al reino de los cielos. Dios sea quien les bendiga y Dios sea quien les guarde en su hermosa gracia, y Dios permita vernos en el próximo tema. Yo espero que estas palabras, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que he hablado a vosotros, el Señor Jesucristo las tenga a hacer florecer en vuestros corazones, y que haya reposo en vuestros corazones para bendición de cada uno de nosotros, y que los que no han alcanzado la gracia de Dios lo puedan hacer. Nos vemos el próximo video. Dios les bendiga y Dios les guarde.